pasó a SmackDown, una cosa que me llamó mucho la atención fue esa promo que tuvieron Paul Heyman y Cody Rhodes para abrir el show, que más que hablar de Seth Rollins, que creo que es del que deberían de haber hablado, se mencionó mucho a Brock Lesnar. Y el nombre de Brock Lesnar sigue saliendo a pesar de que él no está. ¿Por qué crees que puede ser? O sea, al final los Wargames están a la vuelta de la esquina. Creo que se están cociendo ya bastantes cosas de cara a esos Wargames de este año, de 2025. Pero ¿por qué crees que el nombre de Brock Lesnar lo están manteniendo vivo? Uno, porque vende, porque a todos nos mantiene pendientes ahí. Lo segundo es que yo creo que sí le van a dar una importancia fuerte, pero dentro de este mismo tema de Division. Creo que la gran razón de que se pueda llegar a separar Division puede ser esta competencia entre bestias que tienen adentro. Un Braun Breaker contra un Brock Lesnar. Y para mí eso es un Dream Match totalmente. O sea, dos bestias absolutas, cada una generación distinta. Me encantaría ver esa lucha. Y creo que hacia ahí puede ir un poco el tema de Brock. Pero y claro, es que llevamos, mira que The Vision se creó hace unos meses, pero también llevamos muchos meses con la supuesta separación. Y digo, pero vamos a ver, yo creo que se está creando, que todo está empezando. O sea, recientemente se acaba de incorporar Becky Lynch. O sea, no sé, a Triple H sabemos que no le gustan las historias cortas. Y yo creo que esto es algo muy gordo, con muy buenos luchadores, como para que acabe ya de ya. O sea, ¿no lo ves así? Es que no creo que vaya a acabar ya de ya. Yo creo que lo nombran al igual con como nos mostraron a Brock en SummerSlam. O sea, nos lo mostraron en SummerSlam y nos dejaron esperando casi un mes. O sea, teniendo en cuenta eso, yo sí veo de que pueden estar tirando un pequeño hype, estar probando quizás y todo para ver qué tal tirar esa historia. Pero para mí la pelea con Braun se tiene que dar. En algún momento, pero se tiene que dar. Claro, es que imagínate si por un casual ese escenario puede ser un WrestleMania 42 y Braun Breaker sale ganador de ese combate, claro, yo ahí sí veo que a Braun Breaker se le pueda subir y decir, oye, mira, yo ya estoy totalmente preparado para ser campeón mundial. Quita del medio Seth Rollins, que ese cinturón es mío. Y esta facción la voy a liderar yo. Claro, totalmente. O sea, yo creo que puede ir por ahí al lado y generar este quiebre, porque a Brock lo veo como un personaje incidental. No lo veo como una historia principal. The Vision es la historia principal. Y creo que Brock va a ser este aporte a que llegue a pasar eso. Pero, a ver, ahí también se juega el tema de Heyman, que para mí Claro, está ahí el otro tema. Nuevamente, ¿con quién se queda Heyman? a ver, depende mucho de lo que haga Brock Lesnar. Obviamente la traición a Seth Rollins en ese caso es 100%, pero claro, lo que sería lógico yo creo es que coja... Si esto sí que es un relevo, lo lógico yo creo que sería que coja a Braun Breaker. Y que sea, digamos, pues lo que habla todo el mundo, el futuro de la WWE, la futura cara de la compañía. Yo creo que es lo que tendría sentido, pero claro, en el caso de que Brock Lesnar aparezca, digamos, simplemente para ese combate, por así decirlo. Totalmente, totalmente. Pero hay un detalle ahí también. Recordemos que Paul Heyman con Braun no es que solamente estén en pantalla juntos. Ellos se llevan muy bien de antes, han entrenado juntos. Paul Heyman ha estado aconsejándolo hace muchísimo tiempo. Y recordemos que toda la gente que ha estado bajo el alero de Paul Heyman llega a ser la cara de la compañía en algún momento. Menos Ryback, pero todo el resto sí. Teniendo en cuenta eso, yo creo que Braun va para allá. ¿En qué momento? Yo creo que depende de Brock. A mí, sinceramente, me da mucha pena en esta facción Bronson Reed, porque es un luchador que a mí me gusta mucho, que antes de la lesión era espectacular. Te diría que estaba ahora mismo al nivel de Braun Breaker o incluso por delante de él. Todos esperábamos el combate de WrestleMania 41 porque yo creo que ahí se podría coronar sin ningún problema, no título mundial, obviamente, pero un midcard sí. Pero bueno, la lesión, esto al final es lucha libre, es lo que tiene, te puede truncar completamente la carrera, pero oye, a pesar de eso, creo que está haciendo un buen papel en Division, pero están tan centrados y yo creo que tienen tan entre ceja y ceja que Braun Breaker es el futuro de la compañía
que creo que se están olvidando de Bronson Reed y del gran luchador que es. Y ojo que es muy bueno. Trataron de darle una personalidad con esto del Tribal Thief, pero yo no sé qué mamá inventaron con eso. O sea, ¿por qué quisieron hacer eso? Yo creo que sí hay que buscar algún personaje, algo que destaque, porque finalmente el tema de The Vision todos sabemos de que va a ser un estilo Evolution que después se va a desmoronar en algún momento. O sea, él tiene que tener su personalidad, su lado y todo, y actualmente no lo tiene. Creo que incluso la pelea con Roman en París le pudo haber ayudado muchísimo, Hmm. pero ¿qué pasa? Termina al final con ambos atacando nuevamente a Roman y le quita todo el mérito que pudo haber tenido Bronson en esa misma pelea. Y lo otro es que a mí Bronson me recuerda mucho, no sé si te acuerdas al que entraba con Naomi, al que, un tipo que bailaba funk, no me acuerdo el nombre. No, ahora mismo no. Era, Seguro que era alguien un, del chat... era un luchador que tenía un personaje estilo dinosaurio, que entraba con Naomi bailando. Con Naomi era bailarina, simplemente. Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, la cosa es que él Mira, es igual, Brodus Clay. él, él tiene una sensación igual al mismo personaje, exactamente el mismo personaje, solamente que lo han usado de una forma más agresiva. Mira, dicen por aquí una cosa interesante. Dice, creo que el tema de Paul Heyman es lo que pensábamos desde un principio, de que Seth es tan grande que no necesita a Paul. Pero sí me gusta verlo con los Bronze. Claro, esto, la verdad que es totalmente cierto. ¿Realmente Seth Rollins necesitaba a Paul Heyman? Porque yo creo que no. Solo en el main event de WrestleMania, nada más. Luego de esa pelea ha A sido ver, todo él. el main event de WrestleMania la noche uno, para mí la historia el combate fue espectacular, pero la historia, por cómo se contó, o sea, para mí fue increíble. O sea, increíble, chapó. ¿Cómo lo hicieron los cuatro? O sea, espectacular. Puro cine. Puro cine eso. Espectacular. Pero claro, ahora si lo piensas fríamente, que yo la verdad nunca me lo había planteado, Seth Rollins realmente no necesita un Paul Heyman. Es muy, muy cierto. Y si te das cuenta, es lo que estamos hablando. Paul Heyman, al luchador que coja, le va a potenciar mucho. Pero es que a Seth Rollins es que no le hace falta. De hecho, estas últimas semanas que estamos viendo, que Paul Heyman va con Braun y con Bronson. Seth Rollins va un poco a su aire, porque es que no le hace falta. Claro, porque aparte su sideman hoy está siendo Becky. El Efectivamente, ir con cuatro personas detrás tampoco queda tan bien. Sí, yo creo, efectivamente. o sea, yo creo que no necesita Heyman directamente, pero a diferencia de Seth, Braun sí lo necesita. Sí, totalmente. Y no solo Braun, Brock también. Por eso yo creo que también puede dirigirse más hacia allá el tema de con quién se queda Heyman, entre estos dos, más que directamente con Seth incluso. Es que para mí, Braun Breaker, ahora que lo dices, sería totalmente un relevo de Brock Lesnar. En cuanto a personalidad, en cuanto a personaje, o sea, si te das cuenta, es que es una auténtica bestia. O sea, las spears que hace es que literalmente parte en dos al luchador. Es un Y salvaje. ojo que WWE siempre se ha basado en tener algunas bestias dentro del roster. Y ahora hace poco, Braun Strowman, que era una de las bestias grandes que tenía, se fue. Jacob Fatu lo nerfearon. O sea, Drew McIntyre lo nerfearon también. Ahora hablaremos de eso. J. Vázquez, de momento no hemos llegado al tema de Roman, ¿vale? Estamos en SmackDown. Y luego otra cosa interesante que pasó es que Carmelo, en ese enfrentamiento que tuvo contra los Street Profits junto a su compañero The Miz, no lo sacó de la cuenta. O sea, se quedó, se paró y dijo, no me apetece. Y claro, es que llevamos semanas viendo como The Miz se aprovecha un poco para utilizarlo para conseguir la victoria y no solamente eso, sino que la semana pasada Carmelo se buscó por su propia cuenta una oportunidad titular por el campeonato de los Estados Unidos, por el campeonato de Sami Zayn. Para sorpresa de The Miz, que además en ese combate estuvo de comentarista porque tuvo que sustituir a Corey después de que la bestia le pasara literalmente por encima. Claro,
Esto te plantea dos cosas. ¿Qué va a pasar ahora con ellos? Obviamente tendremos que ver la reacción de Demis a este, digamos, parón de Carmelo, pero tú ves, ¿qué te apetece ver más? ¿Te gustaba ese tag team entre Carmelo y Demis? ¿O crees que Carmelo tiene suficiente badaje y ya la suficiente, podemos decir, madurez en el roster principal como para hacerse una carrera de manera individual? Creo que sí tiene para poder armarse una carrera individual, pero dentro del midcard. Sí. Porque dentro de lo que son los títulos altos ya hay mucha gente, pero dentro de lo que es el midcard sí hay que levantarlo. Y recordemos también de que habían otras personas que las fueron sacando de a poco, Shinsuke Nakamura, por ejemplo, que también estaba en midcard, y están quedando esos espacios. Lo que sí me gusta esta rivalidad que se puede llegar a generar entre el Miz y Carmelo, porque son estas rivalidades con un toque de humor también. Y creo que también siempre tienen que estar. ¿Sabes Lo qué que pasa pasa? también, Que sí, claro, es que ahora mismo sí te pueden contar una historia, pero al final ¿de qué? De 2 semanas, porque no hay cinturón de por medio, no hay nada de por medio, o sea, al final como que Demis luego se lo tome como una traición y te cuenten esa historia, pero tampoco creo que la puedan alargar mucho más si lo que quieren es potenciar la carrera individual de Carmelo. Y lo que tú dices, yo por ejemplo no estoy de acuerdo. Creo que en SmackDown falta roster en todos los lados, en todos los cinturones. O sea, nos estamos quejando de que Cody Rhodes no tiene rivales. Y para dos que tiene, que son Drew y Randy, dos creíbles, vamos a decir, a Drew ya se lo han cargado, ya se lo han quitado del medio. Entonces, claro, y con Sami Zayn, sí que es verdad que desde que ganó el cinturón, lo ha puesto en juego todas las semanas, pero claro, al final con rivales distintos y sin una rivalidad clara. sí, pero yo creo que el tema de The Miz puede terminar decantando en este heel turn, o sea, en este babyface turn, de al final Carmelo, porque siempre se ha destacado por ser un personaje que hace cosas en contra o todo, pero esto sí es una oportunidad para ir contra el Miz, que todos sabemos que es como este heel de humor también que se tiene, y pueden tirarlo un poco hacia allá y ahí hacerlo crecer dentro del midcard. Pero es verdad que hoy está Sami Zayn. Yo creo que ese puesto que hoy tiene Sami Zayn puede llegar a ser de Carmelo perfectamente, pero que Sami Zayn siga un poco rotando. Creo que la oportunidad de Sami Zayn ya se perdió hace mucho tiempo y hay que darle la oportunidad a estos nuevos como directamente a Carmelo. ¿Sabes qué pasa? Que yo ahora mismo lo veo distinto. Creo que al darle el cinturón a Sami Zayn, no va a ser tan fácil que se lo quite cualquiera, por así decirlo. Es decir, lo tienes que construir muy bien y hacer una historia creíble para que a Sami Zayn lo destronen. Porque el próximo paso de Sami Zayn, ¿cuál es? El título mundial. Entonces, claro, de alguna manera tiene que perder este título, pero quedando bien. Quedando, digamos, como un luchador que está posicionado, digamos, para aspirar a más. Y que por eso lo Pero te hago otra pierda. pregunta. De eso, ¿tú quieres, o sea, tú crees que le queda un paso más a Sami? ¿Crees que lo van a poder tirar por los títulos altos? Sí. Porque a él es un personaje que toda la gente quiere, totalmente. Pero a mí Yo no. personalmente, si me lo dan a él contra Drew, creo que Drew está muy por encima. Si me lo dan contra Penta también, o sea, un Penta también creo que está por encima. Son distintos roster y todo, pero para entender un poco la línea. De Sami Zayn. Sí, Uf, es que Penta ahora mismo no estamos para hablar de Penta bien, ¿eh? Por desgracia, por desgracia. yo creo que ahí le jugó en contra a los Andrade. Puede ser, puede ser. Pero ya te digo, por ejemplo, lo que tú dices, yo ahora mismo si veo a un Drew muy por encima de Sami Zayn, aunque capaces los creativos de venderte lo que no es así, pero yo creo que el camino de Sami Zayn está bastante claro. Supongo que ganará el Royal Rumble de Arabia, el Royal Rumble de 2026, y ahí, digamos, le tendremos otra vez por el título mundial. No sé si lo acabará ganando, no sé quién estará como campeón. Sinceramente, que se lo quita Cody Rhodes no me sería creíble, y menos en un escenario como WrestleMania. Pero yo creo que sí, yo creo que Sami Zayn, su paso, el normal, por así decirlo, sería después de esto ir a por el título mundial. La cosa es, ¿quién es ahora mismo creíble para hacer una buena rivalidad con Sami Zayn en el midcard? O sea, de primeras metes ya a Carmelo, que vamos a decir es como un novato, entre comillas. Es como si de repente me metes, por ejemplo, a Montez Ford.
que también parece que se está ahí como gestando una posible separación con Angelo Dawkins. O sea, a mí, por ejemplo, Montefort me apetece verlo de manera individual, pero si los comparo, creo que tanto Carmelo como Montez son dos luchadores que ahora mismo me serían iguales. El mismo estilo, un poco el mismo personaje, aunque ahora mismo uno es heel y otro face, pero es un poco el mismo rollo. Claro, yo creo que justamente esa es la razón por la que Trick Williams está encerrado en NXT, lo tiraron para TNA y todo el Claro, tema, otro un poco igual. el mismo estilo. Aquí en el chat se está hablando mucho de la posibilidad de Oba Femi y me convence totalmente, A mí también. porque Oba fue una persona que en NXT la rompió, se veía imposible que alguien le pudiese quitar el título. Ricky Sainz lo hizo no sé cómo, o sea, fue casi como cuando Stephanie perdió su título, o sea, ese nivel. Y eso igual me dice, puede que suba pronto. Recordemos también de que las últimas personas que han subido a NXT, las tres mujeres, las tres están con título. Bueno, Así que no me sorprende. y luego está Fraction, que los están usando mucho también, como tag team. Claro, o sea, a los que han subido sí les están dando predominancia y creo que el que Oba haya perdido el título le quita todo el espacio en NXT. Ya que más le quedan en NXT. Hombre, Ya tiene que ir. y antes hablabas de la edad, es que Bafemi también está cerca de los 50 ya. Oba tiene como 20. Sea, es una locura. Es una locura ese tipo. O sea, yo no sé cómo. Es menor que yo, mide medio No. metro más que yo, y aparte su espalda es 4 veces yo. O sea, es ¿Sabes una qué locura. pasa? ¿Sabes qué pasa? Yo me enteré por el chat que Obafemi tiene 26 años, si no me equivoco. Y dije, ni de coña. Digo, ¿tú le has visto la cara, por favor? Digo, ¿cómo puede esta persona tener menos años que yo? Y claro, si somos de la misma edad tú y yo también. Digo, es imposible. O sea, es que es imposible. Y digo, tiene 26, pero 26 en cada pata y en la del medio también. Sí, no, totalmente. Totalmente, sí. De verdad, a ver, a él lo inscribieron tarde, sí o sí. O no sé qué le dieron de comer. Pero no puede tener la edad que tiene y no puede ser tan bueno. Y ojo, se nos está quedando otro fuera. La semana pasada estuvo llevando. Uf, uf. Gibbon, si no me equivoco, tiene 20 años, 21 años. O sea, Si está llega. perdido. Si O sea, llega. es un niño. Y para mí es de los mejores talentos que he visto en WWE en el último tiempo. Es Es una espectacular. locura. O sea, ese tipo tiene resortes en los pies. No sé cómo lo hace. O Es sea, espectacular. si Montesfort salta bastante, este tipo salta el triple. Además, lo tenía que apuntado, a mí el combate el otro día del viernes me pareció un poco vergonzoso, tío. Porque es lo que tú dices, Jevon Evans es perfectamente el futuro de la compañía. Evidentemente el futuro porque es muy joven, pero no le puedes hacer eso contra Sami Zayn. Hizo un combatazo, pero un combatazo. Y de repente, de la nada, como cada semana, Sami Zayn se despierta, este super Sami Zayn, y le hace un eluva, lo remata y pum, y gana. Y es como, no, tío, o sea, no me hagas eso. De hecho, Rey Fénix también me parece que hizo un combatazo contra Sami Zayn. Pero lo de Jevon Evans el otro día me pareció una cosa descomunal. O sea, qué No, espectáculo. una Qué barbaridad lo que espectáculo. hizo. Y de hecho, por muy joven que sea, no es la primera vez que aparecía en el roster principal y es que lo está haciendo súper bien. O sea, yo no descarto que llevó Nevas. Supongo que lo normal sería que antes de subir al roster principal, pues oye, sea campeón de NXT y todas esas cosas. Pero vamos, es que me parece una locura. Pero una locura. Claro, o sea, ahora en NXT está de campeón Ricky Sainz. Sería quitárselo a Ricky Sainz, que personalmente también lo veo más cercano a lo que puede ser el main roster que NXT. O sea, yo no sé si está muy como enterada de su personaje directamente, pero su personaje explotó dentro de NXT y fue una locura. Y antes, en la compañía que estaba anteriormente, también era una locura. Así que yo creo que lo pueden agarrar un poco por ahí. Y el otro que yo creo que va a ser inminente en algún momento, más pronto que tarde, Joe Hendry, Sí, sí, que ya no, en el Joe está Hendry. apareciendo todas las semanas. O sea, ya Yo, aparece de neveras, aparece debajo del ring, aparece rompiendo murallas, todos lados. No, Joe Hendry, yo sí que vi una noticia, creo que fue la semana pasada, de que parece que está hecho, que va a ir a WWE 100%. Así que veremos a ver. Luego, la has mencionado antes, bueno, has mencionado a las tres que subieron de NXT, pero te quería hablar de Julia.
Porque me tiene muy preocupada. O sea, aquí en el chat la mayoría de la gente opinamos que nos encantaría que volviese esa Julia de NXT, esa Julia que tuvo esa rivalidad espectacular con Stephanie Baker. A mí, sinceramente, esa Julia me enamoró, pero ahora mismo tiene un personaje que es un poco raro y que no termino de entender y que encima no le están sacando ningún jugo. O sea, realmente, si te das cuenta, todas las campeonas de Estados Unidos que ha habido, que bueno, que realmente son Chelsea Green, Serena y Julia, con ninguna han sabido qué hacer. Ninguna ha tenido una rivalidad, pero es que lo más sorprendente es que luego entre ellas tampoco las han vuelto a enfrentar. Es decir, oye, son luchadoras que yo creo que son de la talla mid-card. Bueno, Chelsea Green para mí puede estar perfectamente ya ostentando a un título mundial. Total. Pero tanto Selina como Julia ahí están perfectamente, pero es que de repente gana Julia y hace desaparecer a Selina. Chelsea Green porque al final tiene, digamos, el rollo del servicio secreto. Pero, ¿por qué no las enfrentas entre ellas? ¿Por qué no haces algo? O sea, ¿por qué solo vale Michin y Bifaf? Creo que no hay, no tienen de dónde tirar roster ahí. Tienen que subir a alguien pronto también de NXT. NXT está haciendo una cuna de talento, tienen que subir más gente y es lo que dices tú también con Julia. Creo que se está desperdiciando con el personaje. Creo que ella es muy babyface y lo que pasa también es que ella no habla español, o sea, no habla inglés. Como no habla inglés, no, menos va a hablar español, menos va a ¡Kun! hablar español. ¿Qué insinúas? Pero Pero como no habla inglés, necesita tener a alguien al lado y no puede desarrollar bien un personaje heel. Pero, Lo más y, importante en un personaje heel son las promos. pero, y te cuadra que le pongan al lado a Kiana James. Por cierto, el Zagal, muchísimas gracias por la suscripción, 6 meses ya. ¿Te pega una Kiana James con Julia? Porque a mí, sinceramente, no. Nada. Nada, la verdad. Nada, porque siento que los niveles están muy distintos también. Incluso hicieron de pareja la semana pasada y todo. Y vimos cómo terminó la primera pelea de Kiara. O sea, terminó pésimo contra Michin. Pésimo. Y teniendo en cuenta eso, el ponerla, entre comillas, a la par con ella, creo que la están nerfeando mucho. Pero creo que es también porque no le han encontrado historia. Pero a Y ninguna. Pero a no, ninguna. lo que dices tú, o sea, es un personaje Hill sin historia, pero que aparte no le pega ser personaje Hill. O sea, Julia, he tenido la oportunidad de tener algo de contacto con ella y es una de las ¡Pero personas Kun! más amables del universo. Amables del universo. O sea, el romper una persona de su personaje que sea todo lo contrario, también genera eso. Es que no, ya te digo, a mí no me termina de convencer, o sea, las trenzas que lleva, no entiendo por qué la hacen caminar así, o sea, lo siento, pero es que parece que va puesta de fentanilo. O sea, es que no tiene ningún sentido esa Julia, de verdad. Y lo que tú dices, pero mira, el otro día hablando con el chat, una idea muy buena, que yo creo que estaría muy bien, imagínate bajar de repente al Midcar a una Naya Jax. Yo creo que eso, aparte de potenciar el cinturón, puede potenciar a este tipo de luchadoras. Porque, jope, o sea, para mí Julia merecía subir al roster principal y merecía ser una campeona midcar. Es que está totalmente preparada. Pero no la puedes esconder de esa manera. O sea, Rosanne tiene historia con el Jasmine Day y ahora con Raquel como tag team. Stephanie Baker es campeona mundial de WWE. Y a Julia le haces campeona en su primera oportunidad por el título y la escondes. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ojo que de esas tres, solamente Roxanne tiene más o menos una historia. O sea, Stephanie tampoco es como que tenga una historia. O sea, También. la pusieron ahí y después dijeron, vemos qué hacemos. Ese es un poco el tema. Pero lo que me pasa también es que en Raw veo que el título intercontinental lo levantaron totalmente. ¿Cómo? Con un Becky contra AJ. O sea, No, está siendo una locura lo que se puede realmente, llegar a esperar. realmente ¿Sí? ahí, perdón, quien lo levantó fue Becky. O sea, Laira estaba en la misma situación que, por ejemplo, Julia. Laira es una luchadora que lleva mucho tiempo en el roster principal, pero que tampoco había tenido ninguna historia, no destacaba. De repente metieron a Becky Lynch y aunque le dieron el cinturón, potenció de una manera espectacular a Laira Valkyria. Que ahora la ves cuando sale con Bailey y tienes ganas de ver qué te va a contar Laira Valkyria. O sea, de hecho mucha gente opinaba que después de ese push o de ese crecimiento que tuvo con Becky Lynch ya estaba preparada para el título mundial.
Y de hecho mucha gente la veía como posible opción de rival de Stephanie Baker. Pero es que es lo que te digo, pues quizás con Julia, o bueno, con Julia, con el campeonato de Estados Unidos, necesitas hacer lo mismo en SmackDown. Bajarte a una de las grandes, meterla en esa historia y potenciar al resto. Y es que si de repente me metes a una de las grandes contra Julia, me parecería espectacular, porque creo que Julia está al nivel. Pero lo que tú dices, o sea, yo por favor pido que vuelva otra vez la Julia Face de NXT con ese pelo plateado. O sea, de verdad, es que a mí me enamoró. No, totalmente, que esa Julia, o sea, yo de las mejores luchas que he visto en mi vida fue la de Stephanie contra Julia por el título. La que tuvieron en Nueva York. O sea, esa pelea fue una absoluta locura. Necesitamos esos personajes de nuevo, que vuelva esa Julia. Y aquí quizás me van a funar, pero lo que hicieron ahí fue utilizar a gente que era Hall of Famer. Tenemos una Hall of Famer que está guardada, que es Nikki Bella. ¡Ay! Úsenla ¡Ay! para algo. ¡No! Todo el mundo está odiando a Nikki Bella hoy. Ponerla contra ella va a ser una forma de levantar a Julia. No con el personaje directamente de Hill, pero sí levantar el personaje. Además, es que ahora la estamos Porque además, viendo. Julia contra Nikki, todos van a ir por Julia. Es que además ahora mismo la estamos viendo en segmentos con Stephanie Baker, que es como me estás tocando las narices. Quítate, quítate de su lado, por favor. Quítate. A ver, a mí sí me gustaría alguna historia más adelante con ellas dos, por el título principal directamente. Pero todavía no está, el personaje no convence el de Julia. Y lo otro que pasa, creo que se ve un poco con lo de las Kabuki también, es, no estamos acostumbrados a esta teatralidad un poco tan japonesa, de caras, de caminar como con fentanilo, de, de Illo tratando de llorar en cada segmento de la manera más Ay, forzada posible. ay. O sea, creo que toda esta parte de cultura japonesa también metida dentro de esto está afectando. No lo tiro como algo malo, pero está afectando. De hecho, no sé si has visto los combates que hay para el Super Show que van a hacer en Japón. Julia obviamente está metido en todos los combates. Hay un combate de repente, una triple amenaza de Rhea Ripley, Yoskai y Julia. Y luego hay un combate de Rhea e Illo contra dos. No sé si Julia y otra o no me acuerdo contra quién. O sea, pero Julia está en todas. ¿Por qué? Eso te hace ver lo que tú dices, que en Japón es una de las grandes. Como puede ser Illo, como puede ser Asuka. Pero mira, ya te pregunto porque también es una cosa que yo he pensado. ¿Crees que a Julia, por ejemplo, le vendría bien que a su lado, en vez de una Kiana James, que no pegan ni con cola, hubiera tenido al lado a alguien, a una japonesa, a una con experiencia, sea Asuka o Illo, o tampoco hay mucho más, pero alguna de estas que ya tiene, digamos, experiencia aunque no se les dé bien tampoco el idioma, pero por lo menos, fíjate lo que estamos viendo con Asuka y con Illo. O sea, nos están contando una historia que al final hablan en japonés, pero nos gusta. No pasa nada. Totalmente, totalmente. Incluso creo que en esta historia en japonés y todo, sí tuvo que haber entrado Asuka de alguna manera, porque al final eso levanta mucho el personaje. O sea, creo que, por ejemplo, lo que hicieron con Stephanie, la relación con Rey Mysterio, estos videos intermedios que hicieron y todo, también ayuda al personaje de Stephanie, porque es un poco este paso de relevo. Con Asuka tuvieron que haber hecho exactamente lo mismo. Incluso ahora considerando que Julia es Hill y Asuka es Hill, es un muy buen momento como para poder generar esa reacción, pero están en rosters distintos. Así que Totalmente. Es que a no mí la sé qué va a única pasar. pena que me dio de Julia, claro, la subieron a las 3 y Julia fue, digamos, la que mandaron para SmackDown un poco solita, ¿sabes? Y ya te digo, es una pena porque le dieron el campeonato de Estados Unidos, creo que totalmente merecido, creo que lo podía hacer muy bien, pero que están fallando al contar su historia y sobre todo a lo que es el reinado en sí. Pero igual que han fallado con Selina, igual que fallaron con Chelsea Green. Y Chelsea Green, porque al final es un personaje que es cómico y que ella sola te valía como campeona. O sea, es que a mí que siguiera a día de hoy Chelsea Green con el cinturón no me importaría, es que me pega. Creo que es, vamos, la más referente, la mejor para llevar ese cinturón. Pero ya te digo, o sea, creo que hace falta cambiar y no puede ser que tus únicas opciones sean o Michin o Ifaf de rivales. No, totalmente, porque al final todo el resto está en el otro roster, pero creo que el bajar a Naya sí sería una buena solución. Creo que esa al final es la solución que se le puede dar. Veremos a ver, Por- veremos a ver. Veremos a ver, antes de hablar más cositas, vamos a comentar un poquito por encima porque,
Bueno, estábamos hablando de ese combate de Yulia y Kiana contra Bifafi y Michin. Vimos en vestuario que Charlotte y Alexa Bliss estaban viendo el combate, pero de repente aparecieron Sol Ruka y Zarya. A mí, sinceramente, me hizo mucha ilusión. Y si antes hablábamos de Jevon Evans, yo creo que Sol Ruka puede ser espectacular. O sea, mira, para mí, sin duda, puede ser el futuro de la compañía, el futuro de la división femenina, pero es que puede marcar un antes y un después. O sea, yo cada vez que veo un combate de Sol Ruka o cualquier highlight, me parece un espectáculo esa chica, pero increíble, descomunal. Es que es un espectáculo, es una absolutamente una locura lo que hace ella, pero yo sí soy un poco detractor, porque a mí sí me gusta. Creo que sí puede dar muchísimo, pero la considero más una atleta que una luchadora. ¿Qué es lo que pasa con esto? Para mí no puede contarte la historia igual de bien. O sea, para mí la sorpresa de lo que da Sol Ruka hoy es porque es un estilo distinto a lo que nos estamos acostumbrados en WWE. Pero si uno ve el Consejo Mundial de Lucha Libre, literal, todas las luchas hacen cosas así. O sea, si uno a ella la pone dentro de la lucha mexicana, por ejemplo, quedaría muy similar al resto. Pero en cambio, como está pasado hacia acá, destaca mucho. ¿Qué es lo que pasa? Yo ese estilo, por ejemplo, sí, se ve muy bien y todo, pero ¿cómo lo llevas contra una Rhea, contra una Naya, contra una Jade Cargill? Creo que es mucho más complejo que lo que está haciendo hoy en NXT contra chicas que miden 1,60, 1,70. Bueno, fíjate en el caso de Tiffany. Tiffany también era atleta, ¿eh? A ver, Tiffy era atleta totalmente, pero me pasa lo mismo que con Gunther. ¿Sabes? Saquémosle los 5 movimientos. ¿Qué No, queda? no, mira, te iba a decir, ¿sabes qué pasa? Que Tiffany al final se ha hecho un personaje. Yo creo que era el personaje que le pegaba, pero se ha sabido hacer el personaje. Y no sé hasta qué punto el personaje que nos va a contar Sol Ruka, por cierto, me estaba descojonando porque es que está poniendo todo el mundo en el chat lo de Sol Cuca. Y es que no puedo con Sol Cuca. Claro, el personaje que nos va a contar ella al final es el de la hippie, el de la skater, yo qué sé, ese rollo como muy happy flower, como digo yo. Pero a nivel luchístico me parece un espectáculo. Y creo que en la división femenina, a pesar de que ahora mismo sea increíble, el meter un componente que sea distinto puede hacerla crecer, tanto la división como a ella, y creo que en estos tiempos, en estos momentos, le puede ayudar mucho, en este caso, a Sol Ruka. Llevar, digamos, ese estilo y fíjate en todas las que han llevado como un estilo distinto. Mismamente una Rhea Ripley. No, yo creo que puede triunfar totalmente, pero a mí lo otro que me genera duda es que siempre ha tenido a Sari al lado. O sea, en el Yo eso lo veo momento en que sospechoso. también está como para un Wattpad, también, No, pero no, no, no me refería a un Wattpad. Pero no, fíjate, no, cuando Sol Ruka gana el norteamericano, el combate ese de escaleras, que fue una locura, yo ahí ya empecé a ver una posible traición con Zarya. ¿Y qué va? O sea, de momento no pinta así. A mí lo que no me gustaría es que las suban al main roster, sinceramente, como tag team. ¿Por qué no? Porque creo que son dos personajes que son muy distintas y sobre todo por eso, porque creo que Sol Ruka puede ser el futuro y puede hacer perfectamente una carrera de manera individual. claro, incluso lo que dices tú de la traición, eso en NXT lo estuvieron tanteando durante como meses que se venía y aún no. Pero yo creo que si ellas dos están para el main roster, absolutamente, que las tienen que subir pronto. Y tercer gol del Atleti, perdón. ¿Cómo es? ¿Cómo hace lo del chiringuito que sale como alerta o no sé qué? No, no, exclusiva, exclusiva, exclusiva. Se viene otra manita, chicos. No, pero el tema de Sol yo creo que sí. Sí da incluso para estar peleando por los títulos principales en unos años más, pero tienen que armarle una buena historia, porque en NXT siempre ha sido la misma historia de estar acompañada, de que le va bien porque la gente la apoya mucho, porque de verdad tiene muchísima gente. Y aquí estaban hablando en el chat de que, bueno, Tiffy también era atleta, pero es lo que dices tú, ella tenía un personaje. Yo creo que si ella se llega a comer un personaje, puede hacerlo de ser de las mejores, por lejos. Pero el Tiffy Time al final fue lo que le dio toda la potencia a Tiffy. Sin eso, recordemos de que era la mano derecha de Naya que estaba escondida.
Y después que fue campeona, todo el boom, Tiffy Time y todo. Totalmente. O sea, yo creo que puede ser un poco lo mismo, pero se tiene que comer un personaje. Yo creo que Solruga puede marcar sin duda un hito, de verdad, cuando llegue al main roster y cuando tenga la oportunidad, pero creo que le tiene que dar una vuelta a ese personaje que ahora mismo nos está contando. Luego otra cosa que vimos, otro, digamos, podemos llamarlo casi regreso, fue ese enfrentamiento, bueno, ese cara a cara entre Drew McIntyre y Jacob Fatu. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo lo avisé estas semanas atrás, que metiéndolo ya a Drew McIntyre contra Cody Rhodes se lo iban a cargar de primeras. Y ahora de repente aparece Jacob Fatu, que para mí, fíjate, es otro luchador que me sería creíble, por lo menos hasta la historia que tuvo con Solo Sikoa de los samoanos, que ahí yo creo que se lo cargaron por la cara, para ir a por el campeonato mundial. O sea, Jacob Fatu está también preparado. Además es una mala bestia, es un personaje que ha creado la WWE muy bien. Ya te digo, hasta el momento de Solo Sikoa, que coincidió con los lloros de Rikishi. Claro. Pero mi pregunta es, si es que se saca a Jacob de todo eso, ¿qué queda para solo? No, no, o sea, con Solo Sikoa, si te das cuenta, ahora mismo te están metiendo una promo hablando de cada uno de los integrantes, que me hace gracia porque queda Tulatonga, que para mí es auténtico autista. O sea, es que tú lo ves, cuando le enfoca la cámara está así como... Ya está, ya está. Entonces, tengo ganas de este viernes ver qué palabras le dedica solo y qué palabras le dedica Tula solo. Pero ya te digo, de momento no hay historia. La gente le pensaba que los iban a meter contra los Wyatt Six. Y de repente los Wyatt Six están yendo un poco con Psycho Clown y con Pagano, lo cual me apetece ver, sinceramente. Así que ahora mismo no sé qué historia van a contar con los samoanos. No, con los hermanos no sé hacia dónde va, pero con Jacob ya sabemos de que va hacia Drew. Eso va a ser un choque gigante. O sea, eso va a ser una locura de match si nos lo dan pronto. Pero si es que nos dan ese match, que sea con estipulaciones especiales. Puf. Porque si nos dan ese match entre dos bestias que buscan destruir al otro, que sea un Extreme Rules, que sea un TLC, que sea algo. Pues sí, porque además fíjate que en SummerSlam el único combate así con estipulación chula chula que era la Steel Cage entre Solo Sikoa y Jacob Fatu fue un desastre. O sea, fue una ruina. Y yo creo que más por la parte de Solo Sikoa que por la parte de Jacob Fatu, porque yo creo que Jacob Fatu puede estar preparado para darte un combate de nivel con cualquier estipulación, ya sea Steel Cage o Stream Rules o algo así. O sea, creo que su personaje da para eso. Pero tampoco sé hasta dónde puede llegar este Drew contra Jacob Fatu. Porque además estás haciendo chocar a dos luchadores que son heel, podemos decir. O sea, Papucho es un poco heel, heel loco, vamos a decir. Como Randy Orton, más o menos. Heel desquiciado, mejor dicho. Pero, ¿a qué te lleva eso? O sea, sinceramente, Pero si por lo que Jacob sea... también es un beneficio. ¿Sabes qué pasa? Que es que con la historia de Solo Sikoa se lo cargaron. Porque si te das cuenta, luego de repente, como que era amigo de Sami Zayn. Cuando también era su rival. O sea, es que fue muy raro. Para mí ahí de verdad se cargaron a Jacob Fatu. Tienen, digamos, que recuperar esa mala bestia que crearon. No, totalmente. Y aquí están hablando algo en el chat que es muy cierto. Esta rivalidad se ve muy buena por un lado, pero nos va a hundir a alguien sí o sí. ¿Y a quién va a ser? Porque, claro, a Drew, sí o sí, al que usan de carne de cañón para todo. O sea, aquí dicen que es jodido de ser fan de Drew. Totalmente. Totalmente, totalmente. O sea, los que somos fan de Drew, de seguro somos del Atleti también. Nos gusta sufrir un poco. Te lo iba a decir, digo, es difícil ser de la Leti, pero también es difícil ser fan de Drew McIntyre, totalmente. Yo sinceramente, igual que creo que se está cociendo algo o que van a recompensar de alguna manera con algo grande así en pan, sigo esperando eso con Drew McIntyre, pero es que no sé cuándo va a llegar, o sea, no veo el momento de que llegue esa recompensa. Se merece ser campeón mundial, puede ser un campeón mundial espectacular, pero lo maltratan Cody pensé continuamente. que le iban a dar la oportunidad. Yo esperaba esa oportunidad contra Cody. Pero no. Cody hoy, al no tener historia y todo, era darle un push también al título, ver qué pasaba también. Y lo nerfearon nuevamente. Siempre lo mismo con Drew. Como dicen por ahí, Triple H le tuvo miedo al éxito. Imagínate que WrestlePalooza se cierra con una victoria de Drew McIntyre, ¿eh? ¡Pua!
hubiese sido, o Creo que hubiese sea, sido, hubiese cambiado todo. creo que hubiese sido la única manera de, digamos, recompensar con ese opener que a la gente le afectó tanto, sinceramente. Totalmente, es que al final si uno ve WrestlePalooza y todo, personalmente saquémoslo de Stephanie, dame un show semanal. Prefiero un show semanal que lo que me dieron en WrestlePalooza. Bueno, depende de qué show semanal sea, que ha habido algunos muy duros, ¿eh? No, un SmackDown, o sea, Fua. Y por lo menos ahora son de 2 horas, ¿eh? Y son más llevaderos, sobre todo aquí en horario de España, ¿eh? Porque cuidado. Y para cerrar SmackDown, llegamos al plato fuerte con ese main event que se ha liado auténticamente de parda. O sea, ardieron las redes sociales, siguen ardiendo a día de hoy. Fue un auténtico desastre de principio a fin. La gente culpa, sobre todo yo creo que hay dos grandes culpables o dos grandes afectadas que salieron de este combate. Por un lado, Nia Jax. La gente le recriminó mucho el momento de la brecha con la escalera a Jay Cardill. Volvieron a recordar su pasado. Y luego también está por otro lado la Arby, con ese gran bocheo en la cuenta final. Yo justamente, y viene momento publi, acabo de subir un vídeo como dando a YouTube, ¿vale? It's Cuckoo Time, dando un poco mi opinión sobre este combate, sobre la situación y demás. Y te voy a preguntar primero a ti, o sea, ¿qué piensas? Tanto de la rivalidad, del culmin de lo que pasó el viernes, como de quién crees que es la culpable. Y al chat aprovecho y también le pregunto. a ver, la rivalidad está sin historia y encuentro que está forzada, en general. El tema de Naya y Naya lleva mucho tiempo orbitando el mismo título. Tiene el mismo efecto que Rhea, de que estuvieron tanto tiempo alrededor del mismo título que hay que sacarlas en algún momento. Por eso bajarla al midcard puede estar bueno. Y con respecto al tema del botch directamente, yo tengo una opinión distinta. Todos culpan a Naya, todos culpan a la árbitra y todo, pero para mí la descoordinación viene antes. De que cuando Tiffy patea a Jade, esa debería ser la sacada del pin directamente. Y después de eso, estimo de que tenía que llegar y no salir de ese primer pin porque la estaban sacando. O sea, estaban sacando a Jade. Y después de eso quedó el enredo completo. No supieron qué hacer. La árbitra también se enredó. Y yo creo que la lucha iba a terminar ahí. Iba a terminar con ese remate de Jade y ella haciendo la cuenta. Pero finalmente con todo este botch intermedio de que tenía que salir una cuenta antes y todo, se terminaron liando y terminó pasando lo que pasó. Personalmente encuentro que sí hay una culpa compartida de todos, pero ha sido el mayor botch que yo he visto en toda mi vida. O sea, nunca había visto algo así. Totalmente. Yo, sinceramente, luego, o sea, cuando lo vi en directo, que estábamos la mayoría aquí viéndolo, fue como muy fuerte, pero es que lo que tú dices es que el combate de principio a fin fue un auténtico desastre. Es que no hubo química, no hay química entre estas luchadoras. O sea, lo vimos hace un par de semanas con ese Moonsault a la nada de Tiffy, que encima se golpeó en la nuca, que yo dije, pero ¿qué cojones es esto? O sea, Uy, cuando... fue en plan, además la gente ahí defiende a Jay Cardill y yo pienso, digo, no, digo, yo creo que ahí Jay Cardill tenía que intervenir, aunque sea cogerla un poco, o sea, no tiene sentido que en un segmento de ese tipo, que no era ni un combate ni nada, Tiffy te haga ese movimiento. ¿Para qué? Es jugártela a que salga algo mal, a que pase algo grave, o sea, es que no tenía ningún sentido. Y ya te digo, o sea, estábamos viendo que la bola de nieve cada vez se hacía más grande, más grande, más grande, hasta que culminó en este viernes. O sea, yo lo que tú dices, de principio a fin fue un desastre y fue culpa de absolutamente todos, pero incluso de los creativos, que no han sabido darse cuenta de que esto no funcionaba y que algo feo iba a pasar, como lo que pasó este viernes. Entonces, ya te digo, obviamente, creo que la imagen con la que todos nos quedamos es con la de la Arby, con esa cuenta que encima luego Nia Jax le recrimina en la cara, que es como, tía, date cuenta que estás en un show que es en directo, no le hagas eso. ¿no? O por último, sale de la cuenta y después reclama, porque reclamó y después levantó el hombro. O sea, aparte se quedó 2 segundos más ahí tendida y después levantó el hombro. O sea, hay una culpa compartida gigante, pero yo creo que también el tema de el accidente de Jade movió todo. Yo O también. sea, no creo que haya movido el resultado en sí, pero creo que movió todo porque la árbitra fue la que tuvo que ir para allá, estar con Jade y todo mientras seguían ocurriendo las cosas en el ring. Pero es que, fíjate, si estaba siendo todo caótico,
que es que incluso los realizadores, porque el tiro de cámara que vemos cuando Larby está gestionando lo de Jake Cargill y demás, no es Genial. normal ese tiro de cámara. No te muestra esas cosas WWE. Y es que se veía caos absoluto. O sea, pero caos. De hecho, Nia Jax como que toma la decisión de subir al ring. Tiffy está completamente desaparecida en ese momento. Yo creo que Tiffy ni se enteró de cuándo fue la brecha de Jake Cargill. Y todo fue como decir, hay que acabar, vamos a acabar. Además, encima es que quedaba muy poco tiempo de programa, o sea, todo se juntó. Yo creo que todo se Paralelamente juntó. se me está desangrando la luchadora, o sea, Yo, y no con una herida menor tampoco. claro, claro. Aparte, por esa herida, por la gravedad de la herida, la referee se tuvo que ir directamente con ella. ¿Y qué es lo que pasa usualmente cuando hay algún error así o cosas así? Entra más gente y es la otra gente quien ayuda al luchador. Aquí era la misma árbitra. O sea, ella tenía que estar haciendo dos funciones y hoy se le está culpando también mucho a ella. Pero ella estaba haciendo una función que tampoco le compete dentro de ese punto, porque tiene que estar mirando el match. Pues te digo, yo Yo, creo que para cualquier árbitro hubiese sido un combate muy complicado y sin duda por culpa de las luchadoras. O sea, es que al final viene de ahí. O sea, durante todo el combate vimos que no llegaban a tiempo. Que incluso las cuentas, si tú te fijas en la Arby, contaba como muy lento también porque es que no llegaban. No llegaban a, digamos, a fastidiar la cuenta. O sea, es que fue horrible. La pregunta del millón, ¿por qué ha salido una noticia al respecto? ¿Crees que WWE, o si tú fueses WWE, despedirías a la árbitra por ese botch? no, no. O sea, a ver, en tiempos de McMahon, sí, totalmente, porque ahí creo que todas las cosas era mucho de un error, chao. Pero lo que pasa también es que están sujetos a todos estos errores. Al final, todos lo vimos también en Unreal, la tarea del referee es la más difícil de todo el ring, más difícil que la de los mismos luchadores. Y teniendo en cuenta eso, que están escuchando tres voces paralelas, que probablemente una voz le está anda a ver a la luchadora, bla, 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 y todo, creo que ella también hace lo que le dicen. Que ella se haya confundido en el último y todo, es muy probable que quizás también Naya se haya confundido ahí, pero nadie va a decir saquen a Naya del roster.